voy a seguir con el número 6. Se me cortó la batería. Tenemos, si el logaritmo de 3 se aproxima a 0,4 y el logaritmo de 4 se aproxima a 0,6, ¿cuál es el valor aproximado del logaritmo de 0,6 periódico? ¿Ya? Esto es un ejercicio de PSU pasada. ¿Qué es lo que me tengo que acordar aquí? Fíjense cómo me mezclan la materia en la prueba. Que este número yo lo puedo transformar en un número como una fracción, que yo escribía como el numerador y el denominador era cuántos 9 tenía el periodo. Por lo tanto, voy a reescribir este logaritmo. Tenemos, y fíjense además los datos que siempre te dan el logaritmo de 3, te dan el logaritmo de 4, que es lo mismo que 2 al cuadrado, por lo tanto me están dando el logaritmo de 3, el logaritmo de 2 y el logaritmo de 4. Tenemos el logaritmo de 0,6, lo vamos a escribir como el logaritmo de 6 novenos. Por propiedad del logaritmo, esto nosotros ya sabemos que es la resta de dos logaritmos. Esto es lo mismo que la resta de logaritmo de 6 menos el logaritmo de 9. Entonces, vamos a ver, el logaritmo de 6 yo lo puedo escribir como el logaritmo de 2 por 3, ¿verdad? Y eso ya sabemos que por propiedad es lo mismo que el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Bien, porque a mí me dan el logaritmo de 3 y aquí ya les voy a mostrar cómo obtenemos el logaritmo de 2. ¿Ya? Y aquí tengo el logaritmo de 9 que lo puedo escribir, ese 9 lo voy a escribir como 3 al cuadrado. Entonces este 2 pasa multiplicando y me quedaría menos 2 logaritmo de 3. Vuelvo a reescribir, entonces tengo logaritmo de 2 más logaritmo de 3 menos 2 logaritmo de 3. Entonces finalmente me quedaría el logaritmo de 2 y un logaritmo de 3 menos 2 logaritmo de 3 me quedaría menos logaritmo de 3. Finalmente, fíjense que tenemos que acá el logaritmo de 4, que a mí en los datos me dan el logaritmo de 3, por lo tanto, ok, aquí yo tengo el valor. Pero no me dan el logaritmo de 2 así despejado. ¿Qué es lo que me dan? Me lo dan el logaritmo de 4. Pero nosotros sabemos que 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Entonces, por propiedad, nosotros sabemos que esto es 2 logaritmo de 2. Sabemos que 2 logaritmo de 2 es igual a 0,6, ¿cierto? Por lo tanto, dividimos esto por esto, me quedaría que el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3. Y finalmente simplemente reemplazo el valor y me quedaría 0,3 menos 0,4, el resultado es 0,1. Vamos al número 7. Si tengo el logaritmo en base x de a es igual a 2, entonces me preguntan cuánto vale el logaritmo en base x de ax al cuadrado. ¿Ya? Vamos a resolver esta expresión. Vamos a utilizar la definición que cuando la propiedad que del exponente va a pasar multiplicando. Por lo tanto, esto me va a quedar como 2 logaritmo en base x de a por x. ¿Ya? Yo lo que conozco es esto. Voy a usar las propiedades del logaritmo, ¿ya? Que esto yo lo puedo descomponer en la suma de dos logaritmos de los que forman esta multiplicación. Por lo tanto, eso se compone de 2, abro un paréntesis, logaritmo de a más logaritmo de x, ambos en base x. Veamos lo que tengo acá. A mí me dicen que el logaritmo en base x de a es igual a 2. Yo tengo este valor, eso vale 2. Y recordemos que cuando el valor que está aquí es igual al de la base, eso es 1, ese logaritmo vale 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5 elevado a qué número, me daría 5 elevado a 1. Si yo tengo 8 elevado a qué número, me daría 1, o sea, 8 me daría 1, ¿ya? Entonces el valor de este logaritmo es 1. Simplemente 2 más 1 es 3, 2 por 3 es 6, ¿ya? Vamos con el siguiente ejercicio. Hay ejercicios simples y hay ejercicios que hay que hacer más cálculos. Número 8. ¿Cuánto es el logaritmo de 5 por 5 elevado a menos 1? Muy simple. Sabemos que el 5 elevado a menos 1 es lo mismo que menos 1 es igual que un quinto elevado a 1. Por lo tanto, esto sería lo mismo que escribir 5 por un quinto. Simplificamos y me queda que esto es el logaritmo de 1, que numeraría en base 10. 10 elevado a 0 es igual a 1. Por lo tanto, el valor de este logaritmo es 0. Es 0. ¿Ya? Vamos con el número 9. Tengo el logaritmo de 0,1 más el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 10. ¿Ya? Me preguntan cuál es el valor. Vamos.
el logaritmo de 0,1 más el logaritmo de 1, esto por propiedad de logaritmo, lo podemos escribir como un solo logaritmo, fíjense que las bases son todas iguales, como la multiplicación de eso por eso. Por lo tanto, esto sería lo mismo que el logaritmo de 0,1, menos el logaritmo de 100, ¿ya? Eso es cuando se están restando, misma base, podemos escribirlo como la división de los números, ¿cierto? Por lo tanto, esto es lo mismo que yo escriba logaritmo de 0,1 dividido en 100, ¿ya? Fijémonos que voy a arreglar este numerito, ¿ya? Este número es lo mismo que 0,1 es lo mismo que 1 partido en 10, dividido en 100, ¿ya? Esto entonces es lo mismo que un décimo por, fíjense que aquí está partido en 1, 100 dividido en 1, pasa multiplicando invertido. Por lo tanto, es un décimo por 1 partido en 100. Y esto es lo mismo que 1 partido en 1000. Lo voy a llevar a lo que quieran, ¿ya? Pueden dejarlo como decimal o así, ¿ya? Fíjense que esto es lo mismo que un décimo, ¿cierto? Elevado a 3. ¿Por qué? Porque 10 por 10 es 100 y por 10 es 1000. Este número, ¿ya? Entonces, vamos a escribir para que me quede en base 10. ¿Por qué quiero arreglar este número? Porque yo tengo que aquí la base es 10. Y quiero ocupar esas propiedades que cuando el número de acá es igual a la base, entonces el valor es 1. Entonces, en vez de escribir 1 partido en 10 elevado a 3, yo voy a escribir 10 elevado a menos 3. Porque 10 elevado a menos 3, por propiedad de potencia, yo escribo el recíproco y ahí recién escribo el exponente positivo. Esto es lo mismo que esto. Entonces, en vez de escribir el logaritmo de 1 partido en 10 elevado a 3, en base 10, yo voy a escribir el logaritmo de 10 elevado a menos 3. Entonces, este menos 3 pasa multiplicando, ¿cierto? Y me quedaría que 10 elevado a x, o pueden hacerlo si no quieren, yo lo puedo pasar multiplicando o lo pueden hacer directamente, ¿ya? Entonces, recordemos que aquí tengo base 10. 10 elevado a x es igual a 10 elevado a menos 3. Como las bases son las mismas, solamente me queda que x es menos 3. También lo podrían haber hecho como lo estaba haciendo yo ahora porque lo resuelvo antes, entonces se me van ocurriendo otras formas. Menos 3 por el logaritmo en base 10 de 10 es igual a x. Esto es 1 y por lo tanto rápidamente tenemos que 3 es igual a menos x. Si lo pasan multiplicando les queda directo y si no les queda ocupando la propiedad, la definición de logaritmo, ¿ya? Número 10, ¿ya? Este es un ejercicio típico que ha salido muchos años en los logaritmos cuando la prueba era un poco más específica. No tiene mucha complejidad, salvo que sean ordenadas, que ocupen el cambio base, pero lo quise poner por la misma para que se acostumbren al cambio base. Es orden, nada más que orden. Vamos a ver. Me preguntan, fíjense, quieren que yo sume todas estas expresiones, ¿ya? Donde aquí me dicen 1 dividido en 1 más el logaritmo de BC en base A, aquí el logaritmo de AC en base B, el logaritmo de AB en base C. Fíjense que tengo 3 bases distintas. Difícil sumar distintas bases, ¿ya? Yo puedo sumar cosas o puedo juntar en las multiplicaciones o divisiones cuando tengo mismas bases, pero cuando tengo distintas bases ya la cosa se complica. Cuando tengo distintas bases, el problema te está soplando que tienes que usar cambio base. Ahora voy término por término para ir ordenándolo, ¿ya? Voy a primero hacer este, después voy a hacer este y después me voy con este. ¿Estamos? Voy a reescribirlo. Entonces, tengo 1 dividido en 1 más el logaritmo de BC en base A. Voy a aplicar aquí cambio base y por mientras, para jugar con las mismas bases de todo, voy a reescribir los 1, que después ustedes van a ver que se van a ir, como la propiedad que cuando yo tengo misma base y mismo argumento aquí, esto es igual a 1, ¿ya? Y como esta parte de este término está en base A, lo voy a hacer en base A. Cuando lo hago acá lo voy a hacer en base B y cuando lo hago acá lo voy a hacer en base C. Entonces, este numerito 1 lo voy a escribir como el logaritmo de A en base A. ¿Por qué? Porque el logaritmo de A en base A es lo mismo que 1. Dividido, este 1 hago lo mismo. Lo escribo como el logaritmo de A en base A y esto lo voy a escribir como el logaritmo de BC en base A.
¿Ya? Tengo eso. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me quedó esto, fíjense. Base A, base A, base A. Ahora, recién, puedo ocupar aquí una propiedad, que es que cuando yo tengo misma base y se están sumando, es lo mismo que el logaritmo de la multiplicación de estos números. Por lo tanto, arriba me quedó como logaritmo de A en base A, y abajito lo pude arreglar y me quedó logaritmo de ABC en base A. ¿Ya? Listo. Dejo el término primero tranquilo y voy a reordenar todos los términos. Voy por el segundo término, que era 1 dividido en 1 más logaritmo de AC en base B. Entonces, aquí voy a ocupar la base B. Este 1 lo voy a escribir como el logaritmo de B en base B. ¿Por qué? Porque el logaritmo de B en base B es 1. Después dividido, esto lo voy a hacer de nuevo, logaritmo de B en base B. Y esto lo escribo como logaritmo de AC en base B. Acá vuelvo a hacer lo mismo que hice arriba, ¿ya? Cuando tengo misma base y se están sumando, es el producto de los números que están en los logaritmos. Por lo tanto, esto es lo mismo que el logaritmo de B por AC en base B. Y ahora voy a arreglar el último término con la misma metodología. Pero aquí estoy usando base C. Entonces, el 1 lo voy a escribir como logaritmo de C en base C, dividido este 1 lo voy a escribir como logaritmo de C en base C, más el logaritmo de AB en base C. Vuelvo a ocupar la propiedad de la multiplicación. Entonces, esto es lo mismo que el logaritmo de C por AB en base C. Me quedaría el logaritmo de ABC en base C. Y aquí arriba me quedaría el logaritmo de C en base C. Ahora lo voy a juntar todos, ¿ya? Entonces, el primer término era lo que me había quedado acá. Logaritmo en base A de A, dividido el logaritmo de ABC en base A. El segundo término es el logaritmo de B en base B, dividido el logaritmo de ABC en base B, y más el logaritmo en base C de C del logaritmo de ABC en base C. Fíjense que ya me quedó bastante más ordenado porque abajo ya tengo ABC, ABC y ABC. Y ahora sí me voy a comer esto en uno porque ya ordené lo que yo quería mostrarles, ¿ya? Podrían haberlo dejado como uno y haber solamente cambiado este, pero para hacerlo más ordenado yo lo hice para que se entendiera por qué lo estaba haciendo en cada término. Entonces esto me lo voy a volver porque ya sabemos que eso es 1, lo voy a dejar como 1, 1, 1. Y la expresión me queda así. Voy a abrir el cuaderno para mostrarles que aquí lo que voy a hacer es, ahora sí, porque voy a usar el cambio de base, ¿ya? Voy a escribir este logaritmo como la división de dos logaritmos. Entonces, arriba dejo el 1 y acá abajo dejo logaritmo de ABC dividido por el logaritmo de A, ¿ya? Dividido por el logaritmo de la base. En el segundo término me va a quedar 1 arriba dividido por el logaritmo de ABC dividido por el logaritmo de B. Y acá me va a quedar 1 dividido en el logaritmo de ABC dividido en el logaritmo de C. ¿Ya? Entonces recordemos que esto pasaría multiplicando invertido. Por lo tanto, esto es lo mismo que 1 por el logaritmo de A dividido en el logaritmo de ABC. Entonces voy a reordenar esto, ya, como las propiedades de las fracciones. Y entonces este término me queda logaritmo de A, ya, partido en logaritmo de ABC, más logaritmo de B dividido en logaritmo de ABC, más logaritmo de C dividido en logaritmo de ABC. Genial, ahora ya tengo un denominador común. ¿Cuál es? Logaritmo de ABC. Y arriba simplemente es como cuando yo tenía 1 tercio más 2 tercios más 5 tercios. Simplemente dejamos un denominador común y sumamos 1 más 2 más 5, ¿verdad? Esto es lo mismo pero está con letras y con logaritmos. Entonces tengo abajo denominador común, logaritmo de ABC, y arriba me queda logaritmo de A más logaritmo de B más logaritmo de C. Sin embargo, aquí yo sé por propiedad de los logaritmos que cuando se están sumando, yo puedo juntarlos, y tenemos la misma base, los puedo juntar como la multiplicación de lo que se está sumando. Por lo tanto, el logaritmo de A más logaritmo de B más logaritmo de C es lo mismo que el logaritmo de A por B por C, dividido por el logaritmo de ABC, ¿ya? Y eso es igual a 1. Vieron que todo este ejercicio y toda esta expresión, la alternativa de resolución de la PSU era la alternativa 1, ¿ya?
Vamos al siguiente. Estos son un poco más simples. Al aplicar la definición de logaritmo a la expresión logaritmo en base 3 de 2 es igual a a, y te ponían las definiciones. Esto es lo mismo que 3 elevado a a igual a 2. ¿Ya? Vamos en este. El valor numérico del logaritmo de a a b más el logaritmo de a partido en b se puede determinar si me dicen el valor de a en la alternativa 1 y me dicen el valor de b. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a ordenar la expresión. Entonces, el logaritmo de AB lo voy a escribir como la suma de los dos números que forman el logaritmo. Logaritmo de A más logaritmo de B. Y la división, estos son propiedades, la voy a escribir como la resta. Por lo tanto, voy a reescribir lo que me están preguntando. El logaritmo de A por B más el logaritmo de A dividido en B es lo mismo que el logaritmo de A más el logaritmo de B más el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Estos se van y me quedaría esto que son 2 logaritmos de A. Fíjense que para yo poder saber lo que me están preguntando, el valor numérico, dice que la base es 10, lo que necesito es el valor de A. ¿Ya? Entonces, la alternativa 1 me dicen A es igual a 1000. Si a mí me dicen que esto es 1000 y yo sé que esto es 10, entonces 10 elevado a ¿qué número me da 1000? 10 elevado a 3. Por lo tanto, el valor de este logaritmo cuando a vale 1000 es 3 y por lo tanto 2 por 3 es 6. Con esa expresión yo puedo calcular el valor del logaritmo. Entonces, una por sí sola me resulta. Sin embargo, después me dicen con b es igual a 100. Con b igual a 100, fíjense que la expresión me quedó en términos de a. Por lo tanto, me faltaría información, me faltaría la información del valor de a. Y si lo hago aquí arriba también me dan el b, pero también me falta el a. Por lo tanto, con esa no se puede y la alternativa era una por sí sola. Voy con el número siguiente. ¿Cuál de las siguientes expresiones son verdaderas? Estos ejercicios son un poco más largos, pero al evaluar cada alternativa vamos ocupando todas las propiedades y ustedes van entendiendo cómo se usan los logaritmos. Me dicen, el logaritmo de 1 por el logaritmo de 20 es igual a 20. Vamos a ir alternativa por alternativa. Ya sabemos que para que esto se ocurra, quiere decir que el número, el valor de esto es 0, porque la base elevado a 0 me da aquí un 1. Por lo tanto, este valor, 0 por algo, siempre es 0. Entonces, inmediatamente, esta afirmación es falsa. ¿Ya? Vamos a la 2. Me dicen, el logaritmo de un medio por el logaritmo de 30 es menor a 0. Es negativo. Entonces, vamos a, que hemos ocupado mucho esto del recíproco, vamos a escribir este 1/2 como una potencia de exponente negativo, ¿ya? Esto lo vamos a escribir entonces como 2 elevado a menos 1. ¿Para qué? Voy a pasar este menos 1 multiplicando, entonces me va a quedar menos el logaritmo de 2. El logaritmo de 2 es un valor mayor que 0. El logaritmo de 30 también es un valor mayor que 0. Entonces esto es positivo, esto es positivo. Positivo por positivo me da positivo. Y más por menos me da menos. Por lo tanto, esta expresión es menor que 0 y sería verdadera. Finalmente, fíjense acá. El logaritmo de 4 por el logaritmo de 10 es igual al logaritmo de 4. Fíjense que estamos en la base 10. Si yo tengo 10 elevado a ¿qué número me da 10? 10, cuando la base es igual al número que está aquí en el logaritmo, nosotros sabemos que ese logaritmo vale 1. Por lo tanto, esto sería el logaritmo de 4 por 1 es igual al logaritmo de 4. Perdón, era el logaritmo de 40. Me equivoqué aquí, ¿o no? Déjame revisar. No, era igual al logaritmo de 4. Sí, yo lo escribí mal después en la guía. Entonces, eso es verdadero. Esto es 1. Perdón, aquí tuve un error porque después yo lo escribí cuando di vuelta al cuaderno. Escribí lo siguiente. Yo escribí en vez de logaritmo de 4, escribí 40. Entonces me daba que era falsa. ¿Ya? Pero ahí se lo expliqué corregido. Vamos a la 14. ¿Cuál de las siguientes expresiones nuevamente son verdaderas? Recordemos, todos estos ejercicios son de PCU. El logaritmo en base 3 de un noveno es igual a menos 2. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que escribir este 1 noveno como una potencia de exponente negativo. Entonces, 3 elevado a menos 2, nosotros ya sabemos que es lo mismo que un tercio elevado al cuadrado. Y eso es lo mismo que un noveno. Por lo tanto, este logaritmo se escribe como el logaritmo en base 3 de 3 a la menos 2.
Este menos 2 pasa multiplicando y me quedaría menos 2 por el logaritmo de 3 en base a 3. Cuando la base es igual al número que está en el logaritmo, eso ya sabemos que es 1, por lo tanto este valor es menos 2. ¿Qué me dicen? ¿Es igual a menos 2? Sí, por lo tanto es verdadero. Vamos al segundo. Si el logaritmo de x en base raíz de 3 es igual a menos 2, entonces x es igual a 3. Veamos, resolvamos. Entonces vamos a ocupar la definición de logaritmo. La raíz de 3 elevada a menos 2 es igual a x. Eso es como se calcula un logaritmo. En donde aparece raíz de 3, yo lo voy a escribir como 3 elevado a un medio. No me gusta trabajar con raíces, me gusta trabajar con potencia, ¿ya? Entonces, raíz de 3 es lo mismo que 3 elevado a un medio. Fijémonos que ahora yo tengo 3 elevado a un medio elevado a menos 2 es igual a x. Potencia de potencia, entonces multiplico los exponentes. Entonces me quedaría base 3 y un medio por menos 2 es lo mismo que menos 2 partido en 2. Simplifico aquí, simplifico acá, me queda 3 elevado a menos 1 es igual a x. Entonces, x es lo mismo que un tercio. Recordemos que 3 elevado a un exponente negativo es lo mismo que el recíproco elevado a su exponente positivo. ¿Ya? Entonces, esta afirmación me decían, ¿x igual a 3? No, x es igual a 3 elevado a menos 1, por lo tanto es falsa. Veamos la segunda, la que sigue. Si el logaritmo en base de x de 49 es igual a menos 2, entonces x es igual a un séptimo. Vamos a usar nuevamente la definición de logaritmo para resolver esto. Ya sabemos que x elevado a menos 2 es igual a 49. Ya sabemos que cuando trabajamos con exponentes negativos, escribimos el número con su recíproco. Por lo tanto, voy a escribirlo de nuevo. Como 1 partido en x al cuadrado es igual a 49. ¿Ya? Por lo tanto, esto si lo paso multiplicando, me quedaría que 1 es igual a 49x cuadrado. Entonces despejo la x, finalmente me queda que x cuadrado es igual a 1 partido en 49. Y esto, para calcular qué número, me quedaría que un séptimo, porque un séptimo por un séptimo es lo mismo que 1 por 1, 1 y 7 por 7, 49. Por lo tanto, me quedaría que x vale un séptimo y por lo tanto, esta sería, que me estaban dando inicialmente acá, verdadera. ¿Ya? Finalmente voy a resolver los dos ejercicios que les mandé de la prueba, ¿ya? Actual. Simple, ¿ya? Ya de todos los ejercicios que hemos resuelto, esto, si ya soltaron la mano y ya entendieron la mecánica del logaritmo, ya podrían haberlo resuelto fácilmente. Tengo la base y tengo el exponente. ¿Qué tenemos que usar? Tenemos que usar la definición del logaritmo, donde un medio, esto, elevado a x es igual a la raíz de 2. Recordemos que no nos gusta trabajar con raíces, nos gusta trabajar con potencia. Entonces la raíz de 2 la voy a escribir como 2 elevado a un medio. Vuelvamos. Y este, un medio, lo voy a escribir como 2